¿Qué te pasa? ¿Por qué te comportas de esa manera? Porque ya estoy harta de ti. Mira, yo no tengo tiempo para tus dramas, entiéndelo. Y por eso dijiste todo eso allá arriba, ¿verdad? Bueno, doctora, bienvenida. Déjeme decirle que aquí no entra cualquiera. Aquí entran los mejores. Muchas gracias, doctor Leandro. Le prometo que voy a estar a la altura. Y dígame algo, ¿quién la recomendó? Porque créame que no es nada fácil entrar aquí. Sí, doctor. Yo sé que no es nada fácil entrar aquí. Pero mi novio me ayudó. ¿Tiene novio? Mi amor, aquí estás. ¿Qué es lo que te pasa? ¡No te me acerques, mugroso! Pero, mi vida, ¿qué ocurre? A ver, doctora, ¿el conserje es su novio? Por favor. ¿Cómo va a pensar que este conserje va a ser mi novio? Yo soy una doctora de prestigio. ¡Ubícate! Gabriela, ¿qué te pasa? ¿Por qué dices todo eso? Bueno, basta. Aquí tú estás para limpiar piso, no para faltar el respeto a los doctores. Sí, doctor. Tiene razón. Perdón, yo no quise faltarle el respeto. Por supuesto que me faltaste el respeto. Mugroso, igualado, ¿qué te has creído? Tú y yo no somos iguales. ¿Cómo vas a decir que me conoces, por Dios? Me estás haciendo quedar mal en delante de todos mis compañeros. Por favor, discúlpeme. No fue mi intención. Yo voy a volver a trabajar. Pues no. Lo que acabas de cometer es una falta muy grave. Y la clínica no permite eso. Así que estás despedido. ¿Despedido? Pero no me puede despedir. Yo necesito mucho ese trabajo, por favor. Eduardo, lo que acabas de hacer se puede interpretar como acoso. Y la doctora aquí puede denunciarlo. Está en todo su derecho. Créeme que despedirte es lo más suave que te puede pasar. Pero yo no... Usted no puede hacer eso, doctor Leandro. Como parte de la administración de esa clínica, no puedo permitir esto. Tatiana, yo soy el gerente general, ¿ok? Esto no te compete. Claro que me compete. Eduardo ha cometido una equivocación, pero se ha disculpado y ha reconocido su falta. Además, esta falta no es motivo para despido. Si usted lo hace, la clínica puede verse expuesta a problemas legales por abuso de poder. Está bien, no lo voy a despedir. Pero escúchame muy bien. Si te vuelves a equivocar, no me va a importar lo que diga nadie. Y te vas directo a la calle. Y tú te vas con él. Doctora, no perdamos más el tiempo aquí, ¿ok? Acompáñame, venga. ¿De verdad solo fue una equivocación, Eduardo? Sí, doctora. Solamente me equivoqué. Sí. Nadie puede enterarse que tú y yo somos novios. Yo soy una doctora de prestigio, de nivel, entiéndelo. ¿A qué te refieres? Con nivel. ¿Cómo que a qué me refiero? Nadie puede darse cuenta que mi novio es un pobre y triste conserje que lava los baños de aquí. Es eso. Te avergüenzas de mí. Ay, por favor, Eduardo, ya. No empieces con tus dramas. ¿Qué parte no entiendes? ¿No te das cuenta? Gracias a mí, te encuentras en este lugar. Sí. Sí, es gracias a ti. Y yo ya te pagué ese favor. Bueno, ya. ¿Sabes qué? Necesito dinero. ¿Y para qué quieres dinero? Hoy voy a ir a comer con Leandro y otros doctores. Y no quiero verme mal. No me quiero ver como una muerta de hambre. ¿Otra vez vas a salir con Leandro? ¿Y qué pasa? No me digas que estás celoso. Ay, deja tus estupideces, ¿quieres? Él y yo no vamos a tener nada nunca, entiéndelo. ¿Me vas a dar o no me vas a dar dinero? No. Primero dime, ¿qué tienes con Leandro? Que no tengo nada con él.
Solo es el gerente general y necesito llevarme bien con ese hombre, nada más. Dame dinero. Dame. ¡Espera! Antes de que te vayas, ¿tú todavía me amas? No tengo tiempo para responder tus estupideces. Ponte a hacer tu trabajo. Yo tuve la culpa de todo. No debí haber hecho eso. Dios. Así que no solo se conocen, también son muy cercanos. Doctora, es que... Eduardo, dime la verdad. La doctora González es tu novia, ¿cierto? Sí. Es mi novia, pero después de lo que pasó, yo ya no sé qué soy para ella. Eduardo, no te engañes. Si la doctora González está aquí, es gracias a que tú la recomendaste. Y gracias a que tú me pediste que confiara en ella. Y no me equivoqué en recomendarla. Y es una gran profesional. Merece esta oportunidad. Pues podrá ser una gran profesional. Pero como persona deja mucho que desear. Doctora, yo... no sé, tiene que No entenderlo. trates de justificarla, Eduardo. Yo vi con mis propios ojos cómo te trató. Por favor, Eduardo. Ahora no me cabe duda de que, inclusive la bata que trae puesta, es gracias a tu sacrificio. Porque tú costeaste sus estudios, ¿verdad? Eduardo, por favor. Mira, esa mujer no lo merece. Está abusando de tu buen corazón. No, mira, yo tuve la culpa. Es eso. No debí haberme acercado así a ella. Menos aún sabiendo que estaba con el gerente general de la clínica. Lo que esa mujer hizo el día de hoy demuestra quién realmente es. Eduardo, cuando una persona ama de verdad, no se esconde, no engaña, no denigra, no humilla. Si no haces algo, ella te va a seguir pisoteando. Gabriela, primeramente quiero disculparme contigo por lo que pasó con el conserje. Mira, nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de escenas. Nosotros trabajamos con gente decente. No se preocupe, doctor Leandro. Yo no me voy a dejar llevar por comportamientos de simples conserjes. Puedes tutearme con confianza. Está bien. Entonces te voy a decir Leandro. Perfecto. Mira, este es tu consultorio. ¿Te gusta? ¿Sí? Está muy bonito. Me encanta. Me alegra escucharlo. En cuanto a Eduardo, si ese tipo te vuelve a molestar o a incomodar, me lo dices. Y lo echo inmediatamente, sin importar lo que diga Tatiana. Doctor Leandro, lo que sí me pareció extraño es... ¿por qué esa mujer actuó de esa forma? Yo pensé que usted era la máxima autoridad de esta clínica. Tatiana simplemente es la administradora de esta clínica. Yo soy el gerente general y el que manda aquí. Entonces hay que ponerla en su lugar. Porque una cosa es ser el gerente y otra cosa es solo administrarlo. Si Tatiana sigue con esa actitud, créeme que la voy a echar inmediatamente. Y si usted la despide, ¿quién va en su puesto? Me encanta cómo piensas. Eres muy inteligente. Doctor, yo sé lo que quiero. Yo no vengo de una familia de dinero. A mí me ha costado muchísimo llegar a donde estoy.
Tienes visión y ambición, y eso me gusta. Si sigues con esa mentalidad, créeme que vas a llegar muy lejos en esta clínica. Y tú y yo nos vamos a llevar muy bien. De eso estoy más que segura. Y dígame, ¿qué es lo que tengo que hacer? Quiero sacar a Tatiana de esta clínica. Estoy harto de su discurso, de su ética. Ella cree que la clínica es para hacer obras de caridad. Y esto es para lucrar. Así es, doctor. Usted tiene toda la razón. A mí Tatiana no me cayó bien, la verdad. Pero dígame, yo estoy dispuesta a hacer todo lo que usted me pida. Eso es exactamente lo que quería escuchar. Perdón, doctor. Olvidé limpiar este consultorio. Sí, pasa. No quise interrumpir nada. Sí, pero date prisa. Sí. Gabriela, ¿qué tal si te invito a almorzar? ¿Almorzar? Sí. La conversación que quiero tener contigo no puede ser en estas 4 paredes. Y mucho menos en oídos ajenos. Sí, doctor. Tiene toda la razón. Acepto su invitación a almorzar, entonces. Vamos a estar mucho más cómodos. Perfecto. Entonces vamos. Gabriela, ¿por qué me haces todo esto? Te desconozco. Gabriela, ¿entendiste todo lo que tienes que hacer? Claro que sí, Leandro. Entendí perfectamente el plan. Tatiana en menos de una semana dejará de ser un problema. Por eso me encantas, porque entiendes muy rápido. Bueno, voy a seguir atendiendo a mis pacientes, ¿ok? Ya regreso. Nos vemos. Vaya. Veo que no te tomó nada de tiempo sentirte cómoda aquí. Disculpa, Tatiana, pero no sé a qué te estás refiriendo. Claro que me entiende, Gabriela. Hace un par de horas negó al conserje. El hombre por el cual usted está en esta clínica. Y ahora tranquilamente llega del brazo del director general. Vaya. Tatiana, yo creo que mi vida personal no tiene por qué importarle. A mí no me gustan las injusticias, Gabriela. No olvide que si está aquí, es gracias a Eduardo. Pues sí. Fíjate que sí es gracias a él. Pero él ya cumplió una función importante en mi vida. Ahora toca descartarlo y rodearme de gente que realmente importa. Eres peor de lo que imaginé. Mira, yo creo que tú deberías más bien conservar tu trabajo antes de que pase cualquier otra cosa. ¿Sabes por qué? Porque las cosas van a empezar a cambiar desde ahora. Pues déjeme decirle, colega, que mientras yo esté en esta clínica, no voy a permitir que el doctor Requis haga de las suyas. Entonces, rece porque no pase nada. Las cosas están peor de lo que pensé. ¿Por qué no me abres la puerta? Gaby, ¿qué te pasa? ¿Por qué vienes así? ¿Qué se supone que estás haciendo, Eduardo? Pues estoy estudiando porque no quiero ser toda la vida conserje. Tú toda la vida te vas a quedar como un simple conserje, como un perdedor. Eso es lo que eres. Tú nunca vas a salir adelante. Mira, tú estás muy mal. No sabes lo que dices.
Por supuesto que sé lo que digo, Eduardo. Estoy harta de ti. Eres un pobre y triste fracasado. No vales la pena, no sirves para nada. Así te mates según tú estudiando, nunca vas a llegar a nada. Fracasado, perdedor. Mira, a mí no me avergüenza ser un conserje. A ti debería avergonzarte estarte convirtiendo en la mujer que aparentas. A mí no me avergüenza la mujer en la que me estoy convirtiendo. Estoy muy feliz. Me encanta esta nueva versión de mí. Más bien, debería empezar a descartarte. Tú ya no me sirves para nada. Ya no te necesito. ¿Y quién está dentro de tus planes? ¿Leandro? Sí. Leandro. Y es que él es un hombre tan diferente a ti. Él tiene dinero, es médico. ¿Y tú qué eres? Tú no eres nada. Él y yo vamos a tener grandes planes. ¿Y qué planes tienes? Ay, muchos planes. Dime qué planes, Gaby. ¡Ay, ya! ¡Eso no te importa! Solo que quiero que Tatiana se largue de ahí. Eso va a ser como primer punto, que ella se vaya. Es un estorbo entre nosotros. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué quieres sacar a Tati de la clínica? Porque no la soporto. Es una metida en todo. Estoy harta de ella. Y ya sabes qué. Ya, deja de andarme haciendo tantas preguntas. Estoy harta de ti. Y cuando ella se largue, y cuando Leandro y yo estemos a cargo de la clínica, anda consiguiendo trabajo. Porque tú vas a ser el siguiente. ¿Entendiste o no entendiste? ¿Pero qué les pasa? ¿Por qué ingresan así en mi oficina? Tengo que hablar contigo inmediatamente, Tatiana. Hable, doctor. Quiero que me expliques todo lo que sale ahí. ¿Y esto qué es? Es un documento que detalla la falta de medicamentos, insumos desaparecidos, y todo está bajo la autorización de tu departamento. Esto no es posible. Yo no autoricé nada de esto. Pues ahí está tu firma y tu sello. No. Doctor, estos documentos han sido manipulados. Yo no los firmé. Doctora, por favor, no mienta. Yo misma recibí parte de esos insumos. Tenían su firma. Venían desde su departamento. Por favor, no mientas. Eso no es cierto. Basta, Tatiana. Ya sabemos lo que hiciste. Lo mínimo que puedes hacer es largarte de aquí. ¿Me está despidiendo? ¿Después de todas las gestiones que yo he hecho por la clínica? Tatiana, tengo pruebas. Ya deja de negarlo. Todo lo que hiciste es muy grave. Doctor, esto es un atropello. Usted me conoce, sabe de mi trabajo y todos los años que yo he dedicado a esta clínica. Precisamente por los años que llevas trabajando aquí, te estoy dando una salida, Tatiana. Mira, mejor vete, sin escándalo, porque si yo te quisiera hundir, esto no terminaría en un despido. Doctor, es que no, Si yo me voy, sería aceptar la responsabilidad de esta situación y yo soy inocente. Por favor, déme la oportunidad de investigar, saber qué pasó, quién manipuló estos documentos. Tatiana, te lo estoy diciendo de buena manera. Te estoy despidiendo precisamente para no denunciarte. Así que recoge tus cosas y vete de aquí. Porque con lo que sale ahí, te puedo hundir por completo. Ya entiendo. Esto lo planificaron ustedes dos, ¿no?
Claro. No se va a quedar así. No me voy a quedar callada. Se acabó, Tatiana. Tienes media hora para irte. Está bien. Me voy. Pero le juro que voy a llegar al fondo de la verdad. Y ustedes dos van a pagar. Eso lo veremos. Ahora lárgate. Primer obstáculo, fuera. Y esto apenas empieza. Hola, Doc. ¿Está todo bien? ¿Qué le pasa? ¿Por qué está así? Y Eduardo, el doctor Rex me ha despedido. ¿Despedirla? Pero, no, a ver, un momento. Él no puede hacer eso. Usted no ha hecho nada malo. ¿Por qué la va a despedir? Sostiene que me aproveché de mi cargo para autorizar la compra y salida de medicamentos de la clínica, para uso personal. No, eso no es verdad. Ellos están inventando todo eso. Usted lo puede demostrar. Claro que es mentira, Eduardo. Yo jamás haría algo así. Pero él dice que tiene pruebas y yo no sé qué hacer en contra de eso. No, yo estoy seguro de que él no tiene nada. Mire, yo la puedo apoyar, podemos demostrar lo contrario. Y no la va a despedir. Eduardo, no es tan fácil. Si yo insistiera en aclarar las cosas ahora mismo, lo primero que va a hacer él es llamar a la policía. Y voy a terminar en prisión. ¿Cómo voy a demostrar mi inocencia detrás de las rejas? No, es que ellos no pueden hacer eso. Tenemos que luchar. ¡Luche! Ay, Eduardo. Me siento completamente perdida. No quisiera arriesgarme. No quiero echar a perder mi carrera. Tú no sabes cuánto me ha costado. Por ahora lo mejor es irme. Empezar de nuevo en otro lugar. Leandro Rex ahora tiene el poder. Y yo no puedo hacer nada contra eso. Doctora, todavía se puede hacer algo. Solo confía en mí. Eduardo, te agradezco por ser un hombre generoso, gentil, trabajador y honesto. Y también agradezco tu intención de querer ayudarme y de darme ánimos. Pero, ¿qué podríamos hacer tú y yo contra Leandro Rex? Me voy. Por favor. Eduardo, antes de irme quiero darte este consejo. Espero que lo puedas recibir. Ten cuidado con ellos dos. Leandro y Gabriela son peligrosos. Yo sé que tú estás enamorado de esa mujer, pero no vale la pena. Y Leandro es un sinvergüenza. Adiós, Eduardo. Adiós. Esos dos no se van a salir con la suya. Voy a hacer todo lo posible para que paguen todo el daño que están haciendo.
Eduardo, ¿Qué pasa? ¿Qué quieren? toma. A ver, no entiendo. ¿Qué es esto? Léela. ¿Sabes qué es? Es tu carta de despido. Ya no pierdas tu tiempo limpiando esta empresa. ¿Sabes por qué? Porque estás despedido. ¿Qué les pasa? Ustedes no me pueden despedir. Yo lo único que hago es trabajar duro, acatar órdenes. No tienen el derecho de hacerlo. Eduardo, ¿qué parte no entiendes? Ya no queremos que trabajes aquí en esta clínica. Entiéndelo de una vez por todas. No te necesitamos. Yo te he dado todo. Absolutamente todo lo que te faltaba te lo entregué. Eduardo, ya me tienes harta con el mismo tema. Yo te he dado todo lo que has hecho por mí y... ¿Sí? Ya te lo dije. Yo no voy a negar que gracias a ti estoy aquí. Pero se acabó. Se terminó. Tú me ayudaste porque se te dio la gana, porque quisiste, porque fuiste un imbécil. Claro. Y ahora conseguiste a otro imbécil que te dé todo. Es eso, Gabriela, ¿no? Eduardo. Mira, te voy a explicar algo. Gabriel y yo vamos a trabajar juntos, ¿ok? Yo no voy a ser un imbécil como tú, que te enamoraste, le diste todo. No. Yo simplemente voy a colaborar con ella en muchas cosas. No voy a ser como tú. Es eso, Leandro. Yo estuve enamorado de ella. Y ese fue mi error. Porque pensé que tú también lo estabas, Gabriela. Por Dios, no me hagas esto. Pues ya lo hice. Ya ahora no puedo hacer nada. Además, date cuenta. ¿Sabes cuál es la diferencia entre él y tú? Que él es un hombre exitoso y de poder. Tú eres una porquería. No vales nada. En cambio, él es exitoso y tiene todo lo que yo necesito. Pues yo no me voy a ir. Yo di mucho por esta clínica y ustedes no me van a... Por favor, ya deja el drama. Ese drama patético que tienes, como siempre lo haces. Quiero que te vayas ahora mismo de la clínica. Vete por las buenas. Porque si no, voy a llamar a la policía para que te saque a patadas. Está bien. Yo me voy a ir. Pero todo en esta vida se paga. Y esto no se va a quedar así. Ya, afuera. Ahora sí, mi amor. A sacar provecho de esta clínica. A sacarle todo el dinero que podamos. Así es. Estoy segura de que al fin nos vamos a dar la vida que siempre hemos querido. Otra fase cumplida. ¿Cómo pude caer en la trampa de ese par de miserables? Tengo que descubrir la verdad. Lo voy a hacer. ¡Tatiana! ¿Eduardo? Eduardo, ¿qué haces aquí? Y ese traje. Vaya, te ves muy bien. Tatiana, yo realmente no soy quien tú crees que soy. ¿Perdón? No te entiendo nada, Eduardo. Mira, con todo lo que me pasó en la clínica, todo es muy confuso ahora. Es que escúchame. Tengo que contarte muchas cosas. Eduardo, ¿qué es lo que tienes que decir? Habla de una vez. Mira, yo no estuve en la clínica porque yo necesitaba el trabajo de conserje o porque no tenía más opciones. Yo quería ver quién realmente trabajaba conmigo por vocación o por ambición, Tatiana. A ver. ¿Trabajaba contigo? No entiendo. Tatiana, yo soy el dueño de la clínica.
A ver, Eduardo. ¿El dueño de la clínica? Sí. No, eso no es posible. Tú... ¿Por qué harías eso? A ver, no entiendo nada. ¿Por qué trabajar como conserje de tu propia clínica? Y encima, ¿por qué permitir que te humillaran de esa manera? Porque yo quería ver de cerca quién realmente estaba trabajando conmigo. ¿Quién eran esas personas? Tatiana, cuando uno piensa que nadie lo está viendo, es cuando saca su verdadero ser. Eduardo, perdóname, estoy consternada, no lo puedo creer. Imagino que ahora ya viste el verdadero rostro de Leandro y también de Gabriela. Sí. Ahora vi que Gabriela me quiere solamente por lo que yo le pude ofrecer, por lo que le pude haber dado, nada más. Lo siento mucho, Eduardo. Vi en tus ojos que estás muy enamorado de ella. Lo siento. Los dolores del corazón son muy difíciles. No te preocupes, más bien te lo agradezco. Me abriste los ojos. Pude ver quién era Gabriela antes de haberle entregado todo de mí. Eduardo, yo solo te puedo decir que tengas cuidado. Leandro y Gabriela son peligrosos. Planean algo turbio dentro de la clínica. Si no, ¿por qué me sacaron del camino? Tranquila. Y esto no se va a quedar así. Te lo prometo. No lo sé, Eduardo. ¿Qué tienes pensado hacer? Mira, en primer lugar, yo quiero que vuelvas a trabajar conmigo. Por favor. No puedo perder una persona como tú. Y en segundo, tenlo por seguro que Gabriela y Leandro van a pagar por todo el mal que han hecho. Doctora, entonces, ¿qué tengo? Señora, aún no le puedo dar un diagnóstico específico. Pero lo que sí tiene que realizarse es todos estos exámenes de aquí, para descartar cualquier complicación. Doctora, pero aquí hay demasiados exámenes. Yo solo vine por algo simple. Solo tengo dolor de garganta. Señor, ya le dije que tiene que realizarse esos exámenes para descartar cualquier complicación. Después no se queje. Doctora, es que no tengo suficiente dinero para hacerme todo esto. ¿Qué está pasando aquí? Aquí que el señor no quiere realizarse los exámenes correspondientes. Dice que duda. Mire, señor, nosotros trabajamos aquí para no estar adivinando a los pacientes. Si la doctora le dice que tiene que hacerse esos exámenes, pues tiene que hacérselos, son necesarios. Yo entiendo, pero es que quiero que me entiendan a mí. Yo no tengo dinero. Entonces va a tener que decidir entre su bolsillo o su salud. ¿Sabe qué? Está bien. Voy a hacerme los exámenes. Firme aquí. Eduardo, ¿qué estás haciendo aquí vestido de esa forma? Pues estamos realizando una investigación interna aquí en la clínica. Y cuando todo se esclarezca, usted será atendido como corresponde. ¿Nos puede esperar afuera, por favor? Con permiso. ¿Y tú quién te has creído para venir a dar órdenes aquí? Te recuerdo que eres un conserje de quinta. Doctora González, él tiene todo el derecho de venir a dar órdenes. Y en un momento vas a ver por qué. Tú cállate, Tatiana. Ya tú no perteneces a esta clínica, y mucho menos a este hombre. Por supuesto que pertenecemos. Que eso te quede claro, Leandro. No me digas. Eduardo, tú aquí no tienes ni voz ni voto. No me digas que vas a decir que eres médico. No, por supuesto que no soy médico. Lo que quiero decir es que este lugar tiene un dueño. Y ese dueño soy yo. Y ustedes dos quedan inmediatamente fuera de aquí. ¿Qué? A ver, ¿de qué estás hablando, Eduardo? Eduardo, ¿Pero qué les pasa? ¿Qué le estaban haciendo a este pobre paciente?
¿Solamente vino por una revisión rutinaria y le querían llenar de exámenes innecesarios? Claro, para sacarle más dinero, ¿no? A ver, son decisiones médicas, ¿ok? ¿Qué decisión médica ni qué nada? Este es el negocio sucio que ustedes querían montar después de quitarme del camino. Eduardo... Eduardo, mi amor, Ya, Gabriela, suficiente. Nada de lo que digas me hará cambiar de opinión. Tú misma me lo confesaste. ¿Lo olvidaste? ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Tú le dijiste nuestro plan a Eduardo? Yo no sabía que tú eras el dueño de todo esto. ¿Acaso no lo recuerdas? Ese día, cuando llegaste borracha después de estar con este sujeto, me confesaste todo. Eres un idiota, Gabriela. Por tu culpa ahora se supo nuestro plan. ¡Cállate, imbécil! Eduardo, mi amor, ¿por qué nunca me dijiste que tú eras el dueño de todo esto? Yo pensé que eras un simple... Porque quería saber el tipo de mujer que eres. Pero es que... Tú me humillaste, me trataste mal. Me hiciste como si no valiera nada, Gabriela. Pero es que, entiéndeme, yo pensé que eras un simple conserje que no valía nada, mi amor. Ya basta, no me interesa. No me interesa nada de lo que digan los dos. Ahora tendrán que hacer cuentas ante la justicia. Eduardo, por favor. Mira, podemos arreglar esto. Yo me voy de la clínica tranquilamente y aquí no ha pasado nada, pero no me metas a la cárcel. Es tarde, doctor Leandro. Y nosotros no los estamos destruyendo a ustedes, por si acaso. Se han destruido solos. Y si pregunta de qué los podemos acusar, es sencillo. Intento de estafa a pacientes, manipulación y falsificación de documentos internos, abuso de poder, conspiración para sacar al personal de la clínica injustamente, además de corrupción al intentar convertir el servicio de salud en un negocio para llenarse los bolsillos. A ver, ustedes no tienen prueba de esto. Claro que las tenemos. Este documento tiene su firma. Es suficiente para acusarlos. Eduardo, mi amor, escúchame. Yo estoy muy arrepentida. Por favor, yo quiero una segunda oportunidad. Te prometo que voy a hacer las cosas bien y... Gabriela, basta. No me metas en tus problemas. Este camino tú lo elegiste. Ahora, hazte responsable. No, yo no me quiero ir a la cárcel, Eduardo. ¡Eduardo, escúchame! Es demasiado tarde. La policía no tarda en llegar. Eduardo, por favor, déjame ir. Mira, yo no tengo nada que ver. Gabriela. Aquí, los dos. Ahora mismo, no los quiero ver. ¡Fuera! Afuera está la policía, Gabriela. Lárgate, Leandro. Vamos, llegaron las autoridades. Claro. Qué bueno que todo se resolvió, Eduardo. Sí, ¿sabes, Tatiana? Esta clínica merece a alguien con valores. Alguien firme en sus decisiones. Es por eso que ya tomé una decisión. ¿Qué decisión? Desde ahora tú ya no serás más la administradora de este lugar. Vas a ser la directora general. ¿Directora general? ¿Yo? Eduardo, no sé qué decir. ¿Sabes, Tatiana? Este lugar merece personas como tú, honestas, trabajadoras, que no juegan con la salud de la gente. Eduardo, te agradezco por la oportunidad. Te prometo que todo va a salir bien. Puedes confiar en mí, lo sabes. Por supuesto que sí. Es por eso que estás aquí conmigo. Eduardo, si tú no hubieras intervenido, el doctor Regis hubiera seguido haciendo y deshaciendo de la clínica como si fuera el dueño. No te preocupes, Tatiana. Eso ya no volverá a pasar. Mientras los dos estemos al frente, este será un mejor lugar. Un lugar donde no jueguen con la salud de las personas. Sí, Eduardo. Te prometo que mientras esté al frente, la clínica se va a desarrollar mejor que nunca. Confío en ti, Tatiana. Felicidades. Por favor.
favor, salve a mi hija. Por favor, se lo pido, salve. Salve a mi hija, por favor. Doctora, por favor, salve a mi hija. Señora, por favor, tranquilícese. Vamos a tratar de estabilizar a su hija. No tuvo que pasarle esto. Es una niña. Señora, escúcheme. Yo entiendo su dolor, pero todo va a estar bien. Por favor, trate de tranquilizarse. Con permiso. Mi pequeña Anabel. Dios, por favor, ayúdame. Protégela. Jesús, me tienes que ayudar en este procedimiento. ¿Ayudar? ¿En qué, Leandro? No entiendo, explícame. Aquí tienen los documentos. Muy bien. Espéreme en el auto, por favor. ¿Y bien? ¿Todo en orden? Sí, todo en orden. Perfecto, entonces solamente dale una advertencia y deja que se vaya. Y desaprovechar esta oportunidad. ¡Ja! No. ¿De qué oportunidad estás hablando? Jesús, por favor. Esa mujer se nota que es trabajadora de la calle. Leandro, no la podemos detener por eso. Pero se estaba exhibiendo en zona pública. No creo que estaba haciendo eso. ¿Sabes qué? Mejor solamente dale la advertencia, deja que se vaya y nosotros también vámonos. Jesús, no empieces con tus cosas. Déjame divertirme un rato con esa mujer. Tú tienes esposa. No me recuerdes eso, que me pone más de mal humor. Tú solo vigila, ¿ok? Ya regreso. Pero, Leandro. ¡Leandro! ¡Hey! ¿Qué pasó, señor policía? ¿Todo bien con mis documentos? Sí, señora. Todo bien. Solo que hay un problema. Mi compañero dice que hay que ponerle una multa por estar exhibiéndose en zona pública. Yo no estaba haciendo nada malo. ¿Cuántas veces se lo tengo que explicar? Señora, podemos arreglar esto de otra forma. ¿A qué se refiere? Ambos sabemos a qué se dedica usted. Podemos llegar a un acuerdo. Ya nos estamos entendiendo. Está muy equivocado porque yo no soy esa clase de mujer. A mí no me importa qué clase de mujer sea, pero esto me lo va a pagar. Queda detenida por agresión a la fuerza pública. Usted fue el primero en ofenderme. Eso a mí no me importa. Leandro, ¿qué ocurre? Jesús, síguenos en la patrulla. Leandro, ¿qué vas a hacer? Señor, por favor, no me puede arrestar. Yo soy doctora, tengo que ir a mi trabajo. ¿Doctora? Ay, sí, yo soy jefe de la policía. Por favor, créame. Soy médico, yo me dedico a operar. Trabajo en la clínica San Francisco, por favor. ¡Cállese! Jesús, haz lo que te digo. ¡Muévete! Ahora tú y yo tenemos un largo viaje a la comisaría. Mi pequeña. Te vas a recuperar, Anabel. Te lo prometo.
Doctora, ¿cómo está mi hija? Le tengo malas noticias. Su hija tiene traumatismo craneal. El golpe que recibió en la cabeza fue demasiado fuerte. Por ende, necesita una cirugía. Y con la cirugía se va a poner bien. ¿Sí? Eso esperamos. Pero tenemos otra mala noticia. La neurocirujana, la que está a cargo del caso de su hija, todavía no llega. No puede ser. La vida de mi hija está en manos de esa doctora y no llega. Hemos tratado de comunicarnos con ella, la hemos llamado en reiteradas ocasiones, pero no nos contesta. ¿Qué clase de hospital es este? Señora, yo entiendo su dolor, pero lo que le puedo decir ahora es que espere y que tenga fe. Además, la cirujana es la mejor de aquí, es la mejor de la ciudad. ¿Y si llevo a mi hija a otro hospital? Usted está en todo su derecho de llevársela, pero será bajo su responsabilidad. Aunque mi consejo será mejor que la deje aquí, que no la mueva. Doctora, entonces, ¿qué hago? Señora, no nos queda más que esperar, por favor. Ella ya está por venir. Y por favor, discúlpenos. Estamos haciendo lo que mejor podemos. Con permiso. Mi amor, mi niña. Tranquila, mi amor. Te vas a recuperar. Todo va a salir bien, ¿sí? Mi pequeña Anabel. ¿Encontraron a la doctora? Señora, le tengo malas noticias. No hemos podido comunicarnos con ella. Pienso que haya tenido una emergencia. Es la primera vez que ella no asiste a su trabajo. Le pido por favor que mantenga la calma. No puede ser. ¿Cómo que mantenga la calma? Mire, mi hija necesita ser operada de urgencia. Si no viene, ¿qué va a hacer de ella? Su hija por el momento está estable, pero lamentablemente la situación puede empeorar. ¿Qué hace? ¿Por qué nos detenemos aquí? Tranquila, no te va a pasar nada malo. Bájate del auto. ¿Me permite contestar la llamada? Puede ser de mi trabajo. ¿En serio piensas que soy tan tonto de creer que eres doctora? No. Le estoy diciendo la verdad. Puede ser urgente. No me importa quién sea. Ahora estás ocupada conmigo. Bájate. Central, aquí un accidente en el centro. Atropellaron a una niña. Sí, Central. Nos dirigimos enseguida. Si me haces caso, todo va a salir bien. ¿Qué clase de policía eres? Lo que tú estás haciendo conmigo es abuso de poder y lo sabes. Pues tú me cacheteaste primero. Porque tú me ofendiste primero. Ya cállate. Si no quieres pasar el resto de tu vida en la cárcel. Leandro. Ya vámonos. Ve tú, Jesús.
Yo me quedo aquí. Te dije que nos vayamos. Hay una llamada de emergencia. Apresúrate. Te dije que fueras tú. Yo tengo que resolver algo con esta mujer. No pienso cubrirte. Pues yo te cubrí hace meses, cuando faltaste. Me la debes. Está bien, pero no te atrevas a hacerle nada malo. Señor, por favor. Se lo pido, no se vaya. No me deje sola con este hombre. Ahora tú y yo tenemos que resolver algo. Señora, estamos haciendo todo lo posible, pero se tiene que tranquilizar. ¿Tranquilizarme? ¿Cómo que tranquilizarme? La vida de mi hija corre peligro. Esa doctora irresponsable no viene. ¿Qué quiere que haga? Señora, yo entiendo su frustración, pero lamentablemente no podemos hacer más. Son unos irresponsables. Voy a llamar a mi esposo. Es policía y los voy a denunciar. Porque si le llega a pasar algo a mi hija, ustedes van a ser los responsables. Señora, por favor, tranquilícese. Ya se lo dije. Estamos haciendo lo mejor posible para que su hija esté bien. Pero ya no depende de nosotros. Encuentren a la doctora lo más pronto posible. El equipo ya está listo. Solo la estamos esperando a ella. Con permiso. A mí no me amenaces. Yo soy la autoridad. ¿Qué clase de autoridad trata a una mujer así? Yo quise hacer las cosas por las buenas, pero tú no colaboraste. Ahora me toca hacerla por las malas y a mi manera. Mira tú, mi esposa, como siempre de inoportuna. Encima de todo casado. Sí, con una mujer que no sirve para nada. Solo me da problemas. ¡Contesta! ¡Contesta! No puede ser. ¡Justo ahora! ¡Justo ahora! No entiendo cómo dejaron entrar a la policía a un hombre como tú. Mira, ya yo me estoy cansando de ti. Ahora mismo lo vamos a arreglar. Mi amor, te vas a recuperar, ¿sí? Esa doctora tiene que llegar sí o sí. Voy a llamar a tu papá para que venga, ¿sí? Y esté con nosotros. Contesta. ¿Leandro? ¿Aló? No puede ser. Justo ahora. De seguro está en un operativo, ¿sí, mi amor? Porque tu papá no nos puede dejar solas. Él va a venir y nos va a cuidar, ¿sí? Él va a estar con nosotros. Tranquila, mi amor. ¿Qué es eso? ¡Doctora! ¡Doctora! No, hija. ¡Doctora! ¿Pero qué es eso? ¡Doctora! ¿Qué es eso? ¿Por qué suena? ¿Qué está pasando? La situación de la niña cambió. Tenemos que estabilizarla. Por favor, salga de aquí. No, mi hija, no. Por favor, salga, señora. Necesito mantenerla estable para poderla ingresar a cirugía. Por favor, retírese. Doctora Salomé, soy Lisbeth.
Tenemos un caso que solo usted puede ayudar. Tenemos a una paciente que está en estado crítico. Necesitamos de su presencia urgentemente. Por favor, si escucha este mensaje, venga lo más pronto posible. Gracias. Ay, Dios. Bárbara, ¿qué haces aquí? Jesús, qué bueno que llegaste. Bárbara, no entiendo qué está pasando. ¿Qué ocurre? ¿Por qué lloras? Mi hija. Mi hija. ¿Anabel? ¿Pero qué le pasó? La atropelló un carro. A mí me enviaron a hacer un informe sobre una niña atropellada. Se trata sobre mi hija. Pero ¿qué dijeron los doctores? ¿Qué ocurre? ¿Cómo está? Necesita una cirugía de urgencia. Y esa doctora no está aquí. ¿Qué clase de hospitales no tienen doctores? Pero, ¿qué está pasando? Yo lo sé. No tengo dinero para llevarla a otro hospital. ¿Y Leandro, te comunicaste con él? Sí lo llamé, pero no me contesta. Solo tiene su celular apagado cuando más lo necesito. ¿Sabes dónde está? Doctora, ¿cómo está mi hija? Logramos reanimarla, pero lamentablemente tuvo un fuerte golpe en su cabeza, lo que comprometió su estado. Tenemos que realizarle una cirugía. ¿Qué clase de hospital no tiene cirujanos? Sí tenemos, señor oficial. De hecho, tenemos a una de las mejores, Salomé Mendoza. Es neurocirujana, solo que no hemos podido localizarla. No tenemos contacto, no sabemos qué fue lo que le pasó. ¿Usted dijo Salomé Mendoza? Sí. ¿Por qué? ¿Usted la conoce? Puede ser si era doctora. ¿Qué dijiste? No, nada. Yo conozco una doctora y creo que sé dónde está. ¿Qué? Jesús. Enseguida vuelvo, Bárbara. Enseguida regreso, ¿sí? Señora, por favor, tranquilícese. En un momento vengo con más noticias. Con permiso. Por favor, suélteme. Necesito ir al hospital a trabajar. De seguro me están esperando. Tú sabes muy bien lo que quiero de ti, así que calma. No puede ser. Justo ahora Leandro no contesta. Espero que sigan ahí. Ni se le ocurra tocarme, porque le aseguro que se va a arrepentir. Pues ya me cansé de tus amenazas. Ven para acá. Ven. ¿Qué te pasa, Leandro? ¿Qué crees que haces? Solamente la ibas a multar. Tú no te metas, Jesús. Esto es entre ella y yo. Claro que me voy a meter. Está diciendo la verdad. Es doctora y la necesitan en el hospital. O sea que tú también te vas a tragar ese cuento. Leandro, tu hija tuvo un accidente y la doctora es la única que puede ayudarla. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Que mi hija qué? Vamos, te lo explico en el camino. Tranquilo. Doctora, por favor, ayúdenos. Está bien. No pienso perjudicar a una niña por esto.
Pero luego quiero que arreste a este hombre por todo lo que me hizo. Lo que usted diga. Pero vámonos ya. ¡Vamos! ¿Qué pasó con mi hija? ¡Hablen! ¿Qué pasó con ella? ¿Dónde estabas? ¿Por qué no contestabas mis llamadas? Estaba trabajando. Dime qué pasó con ella. ¿Dónde está mi hija? ¡Habla! Estaba cruzando la calle cuando un auto la atropelló. ¿Qué? No puede ser. ¿Y dónde carajo estabas tú? Yo estaba del otro lado de la calle. Bárbara, nosotros quedamos en un acuerdo. No ibas a trabajar para cuidar a nuestra niña. Lo sé, pero no es mi culpa. No sabes hacer ni una sola cosa bien. Bárbara, tú solo tenías que cuidarla. Nada más. Y ahora ve dónde está nuestra hija. ¿Tú crees que yo hubiera querido que le pase eso? ¡No! Bárbara, mi hija está allá adentro, entre la vida y la muerte. No la cuidaste lo suficiente. Ya, suficiente. ¡Basta! No es momento de pelear. Tenemos que unirnos. Anabel está pasando un mal momento allá adentro. Tenemos que poner las esperanzas en la doctora y que todo al final salga bien. Ya tranquilícense. Tienes razón. Escúchame muy bien. Si a mi hija le llega a pasar algo, tú vas a ser la única culpable. Leandro, ya te dije que te tranquilizaras. Por Dios, son esposos. Tienen que apoyarse. Lisbeth, ¿cuál es el estado de la paciente? Paciente pediátrica. Traumatismo craneal por golpe en la cabeza. Entró en paro hace unos minutos. Logramos reanimarla, pero volvió a descompensarse. ¿Y cuáles son sus signos vitales? Sus signos son inestables. Saturación baja. Presión regular. ¿Pero por qué no la ingresaron antes a quirófano? Porque estábamos localizándola a usted. Lamentablemente no contestaba los mensajes ni las llamadas. Por eso no la ingresamos a quirófano. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Sí, doctora. Aquí están las tomografías y los exámenes completos. ¿Sí te gusta, mi amor? Sí. Mira, este es uno de los parques que te quería indicar cuando salgas. Está muy bonito, ¿no? Sí, mamá, me encanta todo. Mi amor, te tengo una sorpresa. Adivina qué es. ¿Ropa? ¿Comida o un viaje? Le atinaste. Es un viaje. Nos vamos con papá a Disney. Tu papá está al llegar, está listando las maletas. Pero antes nos vamos a comer tu comida favorita, que es ¡pizza! Sí, mi amor. ¿Sabes? Nunca te voy a dejar. Lo sé, mi amor. Tú y yo siempre vamos a estar juntas, siempre. ¿Por qué no sale la doctora? Doctora, ¿cómo salió mi hija de la cirugía? Dígame. Siento mucho darles esa noticia, pero no pude hacer nada por salvar a la niña. No puede ser, no. No. Eso no puede ser.
Mi hija esta mañana estaba bien. Lo que usted hizo es mentira. Traté de hacer de todo para salvarla, pero el estado de la niña era muy grave. Tal vez si hubiera llegado un poco antes, la hubiera salvado. Todo esto es su culpa, por no llegar a tiempo a salvar a mi hija. Señor, esto no es mi culpa. Le juro que yo soy la persona más comprometida con su trabajo. Claro, ahora se cree la mejor solo por ser doctora. Pero no le importa a nadie, ni los niños de ahí. Lo único que le importa es cobrar su sueldo. Señora, yo me hice doctora para salvar vidas. Lastimosamente, esta mañana no pude llegar porque alguien no me dejó. Ahora va a poner excusas por su irresponsabilidad. Señor, ¿por qué no le cuenta la verdad a su esposa? ¿Qué? ¿De qué está hablando? Nada. Vámonos. Tenemos que arreglar lo del funeral, ¿ok? Vamos. ¿Se lo dice usted o se lo digo yo? Yo quiero escuchar qué tiene que decir la doctora. Señora, no pude llegar a mi trabajo porque ellos me detuvieron. ¿Qué está diciendo? Me detuvieron por exhibición en la vía pública. A mí se me regó el café en mi auto esta mañana. Decidí cambiarme porque no había nadie. Y este señor me vio pensando que era una cualquiera. Se quiso aprovechar de mí a pesar de que le dije de que era una doctora. ¡Cállate! Leandro, ¿tú hiciste eso? Todo eso es mentira, mi amor. Y no solo eso. También apagó mi celular para no recibir las llamadas de la clínica. Y cuando usted lo llamó, decidió ignorarla por completo. No lo puedo creer. Todo esto es tu culpa. Por tu culpa la doctora no llegó a salvar a mi Yo hija. no sabía que iba a pasar todo esto. ¡No lo sabía! Claro, porque pensaste que por ser policía nadie te iba a decir nada. Y te ibas a salir con la tuya. No te quiero volver a ver nunca más. ¡Bárbara! Es mi hija. Yo no sabía. Yo no quería que le pasara nada. ¡Bárbara! ¿Estás feliz? Espero que tú cumplas con tu promesa de arrestar a este hombre. Doctora, pero acaba de perder a su hija. Él tiene que pagar por todo lo que me hizo. Leandro, lo lamento mucho, pero quedas bajo arresto. No. Yo me tengo que despedir de mi hija. ¡Leandro! ¡Leandro! Listo, Eduardo. Ya te realizamos todos los estudios que necesitábamos. No entiendo, ¿otra vez? Pero yo ya me había realizado los exámenes y solamente quedaba operarme, nada más. Lo sé, Eduardo, pero esa información la tiene tu anterior médico. Yo no. Yo necesito información actualizada. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, ahora esperar a que tengamos los resultados de todos los estudios que te realizamos, las resonancias, las radiografías y todo lo demás, y sabremos si la cirugía es o no viable. Claro. Y Gabriela se llevó toda esa información. Eduardo, no te preocupes. Preocúpate por el presente, ¿sí? Mira, perdóname por favor por tomarme estas atribuciones que no me corresponden. Yo simplemente quiero ayudarte. No puedo dejarte solo en tu estado. Quiero que me expliques algo. Tú ya tienes toda esa información y ahí vamos a saber si me pueden operar o no, ¿verdad? Exactamente, Eduardo. Pero esa información la tendremos en un par de días. Escucha, estaba pensando que mientras esperamos los exámenes, podrías quedarte en mi casa para que puedas descansar y estés cómodo. ¿De verdad? Claro que sí. Tatiana, muchísimas gracias. Yo no sé cómo pagarte tanta bondad. No tienes nada que pagarme, Eduardo. Lo hago de todo corazón. Y sobre todo en la situación en la que te encuentras. Gabriela, esto sí es un lugar para una mujer hermosa como tú.
Yo nunca había venido a uno de estos lugares. Pero está hermoso. Me encanta este hotel. ¿Nunca? Pensé que te la pasabas viajando por Europa. O sea, sí. Yo he viajado muchísimo. Pero me refiero a que aquí en la ciudad no hay hoteles así de lindos. En eso tienes mucha razón. Disculpa. ¿Estás bien? ¿Pasó algo? Sí. Simplemente es un pequeño problema con un pago. ¿Y lo puedes resolver o no? No, hoy no. ¿Por qué, Leandro? ¿Estás bien? Mira, tú me puedes pedir lo que sea. Yo te puedo ayudar. Mira, Gabriela, me da muchísima vergüenza. Pero si me podrías prestar un poco, yo mañana mismo te lo devuelvo. ¿Cuánto necesitas? $5,000. Toma. $5,000. Eso sí, mañana mismo quiero que me los devuelvas. Vas a tener cada dólar. Gracias. Pero bueno, vamos a olvidarnos de esto y a lo que vinimos. Y bien, Tatiana, ¿ya lo revisaste? ¿Qué es lo que dice? Ya los revisé, Eduardo. Sí. Hay esperanzas. ¿De verdad? Sí, Eduardo. Los estudios demuestran que tienes una lesión muy severa en la zona lumbar. Tu caso no es sencillo, tengo que ser muy honesta. Pero hemos tenido casos similares y han tenido una recuperación parcial o completa. Eso significa que me van a operar. Sí, Eduardo. La resonancia nos da luz verde para cirugía. Pero eso sí, quiero ser muy honesta contigo. No vas a salir caminando de un día para otro. Tienes que sanar, recuperarte, tomar fisioterapia. Entonces sí, veremos si tienes una recuperación completa de tu movilidad. ¿Cuánto tiempo? En una semana. Una semana. En una semana es tu cirugía. Leandro, tengo que hablar contigo. Sí, mi amor, dime. Tú dijiste que me ibas a devolver mis $5,000. ¿Dónde están? Mi amor, y no lo he olvidado. Entonces, Hablé con mi socio. Supuestamente esta mañana me iban a liberar una transferencia, pero tuve un problema con el banco. no me digas. Otro problema. Sí, mi amor. Créeme que para mí esto es incómodo, ¿ok? A mí no me gusta quedar mal. Y a mí tampoco me gusta que me vean la cara de estúpida. Tú dijiste que me ibas a devolver el dinero. Mira, Gabriela, te voy a decir la verdad. Yo voy a tener un negocio. Tengo todo listo, pero si no pago lo que falta, no me lo van a dar. ¿Y cuánto te falta? $5,000. Ay, Leandro. Pero se supone que tú tienes dinero. ¿Por qué no lo resuelves tú mismo? Gabriela, yo no puedo mover mis cuentas cuando quiera. Pero tranquila, yo te entiendo si no quieres prestarme más. Sé que nos acabamos de conocer y sé que... Ya. Está bien. Toma. Es lo único que me queda. Eso sí, quiero mis $10,000. ¿Te quedó claro? Gabriela, si resuelvo esto hoy, créeme que te voy a pagar muchísimo más por el favor. Y tranquila, que vas a ver
cada dólar, mi amor. Entonces, ¿sí puedo confiar en ti, Leandro? Por supuesto que sí, mi vida. Entonces nos vemos esta noche, mi amor. Está bien. Qué fácil fue todo esto. Hasta una joyita me llevé. Esa campesina se creía astuta, pero es más ingenua de lo que pensé. Este imbécil de Leandro no contesta mis llamadas. Eso significa que me acaba de robar. Me acaba de robar $10,000. Ay, ¿cómo pude ser tan tonta? ¿Cómo pude confiar en ese infeliz? Ay, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar el hotel? No tengo ningún dólar, no tengo ni un centavo. Ya sé. Mi anillo de compromiso. Sí. Sí. No puede ser posible. ¿Dónde está mi anillo? ¿Cómo te sientes, Eduardo? Pues un poco nervioso. Eso es normal. No te preocupes. Cualquier persona en tu lugar estaría en las mismas condiciones. Tatiana, de verdad muchísimas gracias. Sin ti, ni siquiera estaría aquí. No me agradezcas, Eduardo. Eres más fuerte de lo que tú mismo imaginas. Muchas gracias. Muchas gracias por darme esas ganas de seguir adelante, Tatiana. Eduardo, aférrate a esas ganas de seguir adelante. Ahora voy a preparar el quirófano y enseguida una de las enfermeras vendrá a prepararte para llevarte a ti a cirugía, ¿sí? Sí. Esa no es la vida que yo soñé. Se suponía que iba a tener mucho dinero. Pero ese desgraciado me las va a pagar. ¿Leandro? Maldito miserable. Al fin te encontré. Pero te juro que te vas a arrepentir. Gabriela, ¿qué haces aquí? Hasta que por fin te encuentro, desgraciado. Muy bien que te acuerdas de mí, ¿no? Devuélveme mi dinero. Devuélveme mis $10,000. Gabriela, por favor, bájate de mi carro ahora. Pues yo no me voy a bajar de aquí. Devuélveme mi dinero. Mira, cálmate, ¿sí? Vamos a hablar de esto en otro lado. Más te vale que me des mi dinero. O de lo contrario te vas a arrepentir. ¡Ya, Gabriela! ¡Ya! ¡Apúrate! ¿Y a dónde me vas a llevar? Gabriela, voy a entregar una mercancía y ahí te regreso todo tu dinero. Pues no te creo. Estoy harta de tus mentiras. Por tu culpa ahora me toca comer de la calle. Soy una vagabunda, no tengo nada. Gabriela, cálmate. Te voy a regresar cada centavo. Pues no te creo nada. Gabriela. Ahora mismo me vas a dar mi dinero. Gabriela, cálmate. Mi dinero, maldita sea. ¡Devuelve! Eduardo, ¿cómo te sientes? Te comento que la cirugía fue todo un éxito. Estoy bien, pero solo me duele un poco. Eso es normal. Es por la cirugía. Ahora tienes que dejar que tu cuerpo sane y recuperarte. Eduardo, quiero que tengas en cuenta que no podrás caminar mañana mismo. Por favor, no te ilusiones con eso. Primero tu cuerpo tiene que sanar, recuperarse, tomar terapias. Y en un par de semanas comenzarás a ponerte de pie, con ayuda. Y si todo sale bien, en un par de meses podrás caminar. Entonces, ¿hay esperanzas? Las hay. Claro que las hay, Eduardo. Pero ahora tienes que ser más fuerte que nunca, ¿sí?
Gracias. Qué alegría que me da, Eduardo. Espera un momento. ¿Aló? ¿3 accidentados? Ahora mismo voy para allá. Sí. Eduardo, tengo que dejarte. Surgió una emergencia. Vuelvo enseguida, ¿sí? Adiós. Sí. Hay esperanzas. Ahora más que nunca, siento que volveré a caminar. Señora. Trate de no moverse, por favor. Tuvo un accidente muy grave. Necesito que me dé información de un familiar cercano, ¿sí? ¿Cómo que un accidente? Por favor. Sí. El auto en el que usted se trasladaba chocó con otro vehículo. Lastimosamente, los 2 conductores fallecieron. Usted es la única sobreviviente. ¿Qué? O sea que Leandro murió. Doctora, no siento mis piernas. Señora, trate de tranquilizarse, por favor. Tuvo una lesión muy grave. Por favor, no nos adelantemos a los hechos. Aún la estamos evaluando, ¿sí? Tranquilícese. Doctora, ¿qué es lo que me pasa? Doctora, no puedo mover mis piernas. Por favor, ayúdeme. Necesito que me ayude con el contacto de una persona cercana a usted. Tranquilícese, por favor. Llámelo a mi esposo. A mi esposo, Eduardo Toledo. Por favor, llámelo. Él es el único que me puede cuidar, el único que me puede sacar de aquí. Por favor, doctora, por favor, Disculpe, hágalo. ¿cómo dijo que se llamaba? ¿Eduardo Toledo? Sí. ¿Su esposo de pronto está en silla de ruedas? Sí, doctora. ¿Usted lo conoce? Por favor, llámelo, por favor. Yo no sé qué hacer, doctora. Por favor, llámelo. No se preocupe. Yo me voy a poner en contacto con él. Doctora, por favor, no me deje sola. Tatiana, ¿qué ocurre? Salió algo mal con mi cirugía, ¿verdad? ¿No volveré a caminar? ¿Es eso? No, Eduardo. No es nada de eso. Ya te dije, todo está bien con tu cirugía. Solo tenemos que ir con las terapias y todo saldrá bien. Pero... ¿Pero qué ocurre, Tatiana? Dime, entonces, ¿por qué estás así de nerviosa? Eduardo, es que acabo de asistir a los pacientes que tuvieron un accidente. Y entre ellos está... ¿Quién? ¿Qué pasó? Gabriela. ¿Qué? Gabriela. Eduardo, mi amor, qué bueno que viniste. Mira cómo estoy. No siento las piernas. Eduardo, yo sé que te hice mucho daño. Pero también sé que tú nunca me vas a dejar, ¿verdad? Tú me vas a apoyar, tú me vas a cuidar. Gabriela, creo que ahora sabes lo que se siente. Sí. Y estoy muy arrepentida por todo lo que te hice, Eduardo.
Pero yo te prometo que voy a cambiar. Yo fui una tonta al dejarte. Por favor, perdóname. Gabriela, yo nunca quise que te pasara algo así. Pero fuiste tú quien me dejó tirado ahí en la carretera. Tú me quitaste las esperanzas, Gabriela. Yo sé. Yo estoy muy arrepentida por eso, Eduardo. Por favor, perdóname. Ten piedad de mí. Por supuesto que te perdono, Gabriela. Pero tú en ese momento escogiste y tomaste una decisión. Y decidiste irte. Y ahora me toca decidir a mí. Y yo también elijo irme, Gabriela. Tú vas a estar bien. No, Eduardo. Eduardo, por favor, mi amor, no te vayas. Por favor, Eduardo. Por favor. Listo, Eduardo. El momento ha llegado. Déjame ayudarte. Eso. Perfecto. Despacio, ¿sí? Está bien. Está bien. Tú puedes, Eduardo. Tú puedes. Bien, Eduardo, bien. Bien. Lo conseguiste. Logré ponerme de pie. Eduardo, lo conseguiste, no lo puedo creer. Sí. Felicidades. Lo conseguí. Y todo gracias a ti, Tatiana. No, Eduardo. No me agradezcas a mí. Esto es por tu esfuerzo. Por eso lo lograste. Por eso has logrado levantarte. ¡Qué felicidad! Tal vez sí, Tatiana, pero tú llenaste un vacío en mi vida. Y el ponerme de pie ahora le dio otro significado. Eduardo, ¿qué estás tratando de decir? Tatiana, yo estoy enamorado de ti. Yo sé que tal vez tú no sientas lo mismo por mí, pero yo entiendo porque es... No, no digas eso. Yo también siento lo mismo por ti, Eduardo. No me preguntes cómo pasó. Yo soy tu doctora. Sin embargo, te has ganado mi cariño y mi afecto y también mi amor. ¿Y si lo intentamos? Porque no he conocido mujer más hermosa, simple y que me ha dado tanto apoyo. El apoyo que yo siempre necesitaba. Tú llegaste a cambiar mi vida, Tatiana. Y tú la mía, Eduardo. Ahora que te tengo no te quiero soltar. Nunca te voy a soltar, Eduardo. Siempre puedes contar conmigo. ¿Eduardo? ¿Ya puedes caminar? Ay, qué buena noticia, mi amor. Mi amor, por favor regresa conmigo. Mira cómo estoy. Tú no me puedes dejar sola. Gabriela, sí, ya puedo caminar. Y todo gracias a la mujer de mi vida. Tú ya elegiste tu camino. Y yo también, ya elegí el mío. Pero tú me amabas. Tú mismo lo dijiste. Yo te amaba. ¿Sabes qué, Gabriela? De verdad deseo que encuentres paz y amor en tu vida. Así como yo lo hice. Eduardo, por favor, escúchame. Escúchame, por favor, escúchame.